Bueno, chicos, escuchan y ven pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Vale, bueno. Entonces les decía que el presidente y el Ministerio de Medio Ambiente y todos los ministerios pueden ¿qué? Pueden proponer ciertos proyectos, ciertas actividades a ejecutar, ¿cierto? Pero el que las aprueba, el que dice esto se hace, esto no se hace, es el Congreso de la República. Por eso, cuando se realizan estas elecciones para Cámara y Senado, ¿cierto? De la República, entonces lo que hacen los partidos es poner y poner gente, ¿cierto? Para que la mayoría de gente de su partido político entre allá y tome las decisiones que seguramente van a beneficiar a el partido político que necesita. Por eso, vemos que lo que es Cámara y Senado están llenas de un montón de gente que pertenecen al Centro Democrático. ¿Y el Centro Democrático de quién es? ¿De quién es el partido llamado Centro Democrático? Uribe, profe. Sí, señorita. Entonces, los intereses del señor Uribe, pues están yo no sé qué será lo que quiere hacer este señor, pero necesita hacer algo porque ya metió presidente, fue presidente, nos metió dos presidentes y un montón de gente en la Cámara y en el Senado, ¿cierto? Y entonces este señor, pues obviamente se ve beneficiado, ya salió libre y todo eso porque tiene gente por todo lado, ¿sí? Entonces, no, el presidente de la República ni los ministerios son los que toman las decisiones para nuestro país. Quien las toma es el Congreso de la República. Por eso, acá les quiero recalcar, cuando ustedes ejerzan su derecho al voto, piensen muy bien por quién van a votar para el Congreso, porque para presidente pasa cualquiera, ¿cierto? Pasa el que dice Uribe, ¿cierto? Pero pues en este caso el Congreso es lo más importante, es quien aprueba lo que propone tanto el presidente como los diferentes ministerios y los demás entes que pertenezcan al gobierno, ¿sí? Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente, como les decía, va a tener que relacionarse junto con el Departamento Nacional de Planeación. Ya les dije que el Departamento Nacional de Planeación es la entidad, espero estén tomando apuntes de lo que yo digo y no de las diapositivas, es la entidad encargada de gestionar, de realizar el ordenamiento territorial de cada uno de los sectores de nuestro país. El Valle de Sibundoy, ¿tiene plan de ordenamiento territorial o qué tiene el Valle de Sibundoy? ¿Quién me cuenta? ¿O quién dice sí tiene, no tiene? ¿Qué es un plan de ordenamiento territorial? ¿Quién me dice? Profe, pues debe tener, ¿no? No, ¿Por qué? No es que me digan solo sí y los no. que, Análisis, ¿por qué? eso no hace parte de los que trabajan en el CISBEN y esas cosas, No, el CISBEN hace parte o no tiene nada que ver. No, el CISBEN en lo que hace es Porque el pues CISBEN trabaja con SDNP, ¿no? sí, trabaja, pero lo que hace el CISBEN es decir, vea, en Sibundoy hay una población de tantas personas, tal porcentaje son adultos mayores, tal porcentaje son adultos, tal porcentaje son jóvenes, tal porcentaje son niños, tal porcentaje son bebés. Eso Entonces es es lo que más hace. social que territorial. ¿Cómo? Es más social que territorial el CISBEN. Sí. Ujú. ¿Qué es un plan de ordenamiento? Profe, donde, Sí, dime. profe, donde identifican como que las necesidades y como que miran también todo lo de la economía. Pero ¿qué necesidades? No te entiendo, la verdad. Paola. Bueno, como les decía, el plan de ordenamiento territorial, es decir,
tenemos el Valle de Sibundoy, ¿cierto? Tenemos un lugar que es una montaña. A ver, les dibujo, ¿dónde está mi anotador? Tenemos un lugar que es un valle, ¿cierto? Geográficamente hablando, un valle es un sector plano, ¿cierto? Que está rodeado de montañas, ¿cierto? Montañas, 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 montañas. Por acá tenemos San Francisco, por acá Sibundoy, por acá San Pedro, Colón y Santiago, ¿cierto? Tenemos eso, sabiendo que tenemos un sistema o un valle rodeado de un sistema montañoso, ¿cierto? Entonces, debemos saber, o pues de lo que se entiende, de lo que se ve, el Valle de Sibundoy es esto, básicamente, toda esta zona, un valle, toda esta zona plana o llana, ¿cierto? En el cual pues se asentan la mayoría de habitantes humanos, ¿sí? En ese caso, la mayoría de, por acá está, bueno, en toda esta parte plana, en general, está todo lo que es, pues, las comunidades, no, los asentamientos urbanos de cada uno de estos municipios. Obviamente que para las montañas y para acá más abajo, no sé qué quedará más por acá abajo, ¿cierto? Habrán veredas, ¿cierto? La zona urbana, rural, ¿sí? De, pues, este Valle de Sibundoy, ¿cierto? Por acá habrán más vereditas para las montañas y para abajo, y por acá para un lado, yendo para Mocoa, y para acá para el otro, yendo para Pasto, ¿cierto? Entonces, dentro de ese ordenamiento territorial se debe entender la geografía del lugar, se debe entender el cómo está organizado cada uno de esos municipios, ¿cierto? Y dentro de esos municipios, ¿cómo se organiza cada uno de ellos? ¿Dónde quedan las escuelas? ¿Dónde quedan los hospitales? ¿Dónde quedan los parques, las iglesias? ¿Dónde queda el sector para la producción agrícola? ¿Dónde queda el sector para la producción ganadera? ¿Cierto? Entonces, entendiendo eso, el DNP, lo que debe gestionar, debe hacer, debe organizar territorialmente cada lugar, ¿cierto? Para que tanto las comunidades humanas como animales, de plantas y demás se vean poco afectadas por las diferentes actividades humanas, ¿cierto? Por los diferentes procesos naturales. Entonces, que no sé, que por acá en este pedazo ocurren muchos derrumbes, entonces acá no puede vivir nadie, ¿sí? Que por acá pasa un río, ¿cierto? Entonces, por ese río hay un fenómeno de inundación, no puede vivir mucha gente. Bueno, en fin, gran cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues lo que hace el DNP es ordenar territorialmente cierto lugar, pues entendiendo el cómo se verá más beneficiada esta comunidad humana en cuanto al manejo de cierto sector productivo, a la implementación de vías, protección de lugares naturales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que les preguntaba, que si acá el Valle de Sibundoy tiene un plan de ordenamiento territorial, no, no tiene un plan de ordenamiento territorial, tiene es un EOT, si no estoy mal, es como una estructuración de un ordenamiento territorial o como apenas como una propuesta de cómo se debe ordenar territorialmente el Sibundoy y cada uno de estos municipios. Cada municipio debe tener su ordenamiento territorial. Pero lo que legalmente y constitucionalmente hablando se implica que acá para Colombia de menos de 90.000 habitantes, no es si no estoy mal, me corregirán ustedes, no se debe hacer un plan de ordenamiento territorial, no es necesario porque la población humana es muy poca, ¿sí? Entonces acá no hay un plan de ordenamiento territorial, pero hay un EOT. Si no estoy mal, si alguien me quiere buscar qué es un EOT, le agradezco, me den la información. Bueno, como séptima función del Ministerio del Medio Ambiente, pues van a ser evaluar los diferentes alcances de tipo económico, ¿sí? Alcances y efectos económicos de todos esos factores ambientales que inicien o que se vean relacionados directamente con la producción económica de cierto territorio, ¿sí? Esta
también incluye la incorporación al valor del mercado de bienes y servicios. Es decir, si nosotros estamos extrayendo, estamos obteniendo cierto producto, cierto bien que viene de los ecosistemas o cierto recurso natural y lo estamos vendiendo, ¿cierto? Entonces se deben entender esos alcances, esa ganancia económica que está teniendo cierta población a partir del uso y utilización de se me fue la palabra, de cierto recurso natural que pues nos esté beneficiando, ¿cierto? Además de evaluar el impacto de este bien y servicio sobre el desarrollo de la economía tanto regional como nacional. ¿Qué bienes y servicios se extraen acá de los ecosistemas del Valle de Sibundoy? ¿Qué se extrae, chicos? Del medio ambiente. ¿Qué se obtiene? ¿Qué se vende? La cal, profe, acá, ¿De dónde sacan la cal? de El la profe. piedra caliza en San Francisco. ¿De dónde, En San- perdón? De la piedra caliza en San Francisco. Ajá. ¿Y para qué nos sirve la cal? Pues esa es prácticamente, se la utiliza, ¿no? Para los cultivos, para la Ajá. agricultura, para desinfección del suelo. Para desinfección y para disminución de la acidez de la tierra, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otro producto se extrae? También en San Pedro de sacan oro. la Levanten la madera. mano, chicos, porque si van a hablar todos al tiempo no se le escucha a ninguno. ¿Quién estaba hablando que no alcance a ver? Chicos. A ver, Ulises, dime. Lo que decía el compañero Andrés también, que la cal la extraen de la madera también, no solo de la piedra. Ujú. Bueno, no sabía eso, pero supongo que sí. ¿Qué más se extraen? ¿De dónde más se extraen? ¿Qué otro producto? A ver. Oro de manera ilegal, profe. Ajá. Pues eso es desde hace mucho tiempo, no es de ahora nomás, ¿no? Eso ya viene desde hace años. Ujú. Sí. Bueno, eso ilegal no entra tanto porque pues no se tiene en cuenta, ¿sí? Los que ganan ahí plata básicamente serían las personas que ganan ilegal, que sí, que a través de este trabajo ilegal, pues ganan esa plata, pero esa plata no, digamos, como que no hay una retribución a la comunidad de esa región. Por ejemplo, a ver, les aclaro, viene ¿cómo les digo yo? Una empresa minera, ¿cierto? Y viene a extraer ese oro, ¿sí? Esa empresa tiene la obligación, legalmente, hablando de dejar ciertas regalías, por ejemplo, que viene una empresa minera, saca oro, de ese oro que vendió, tiene la obligación de dejarle regalías a la población del Valle de Sibundoy. Esa plata queda para el Valle de Sibundoy para que la aprovechen los diferentes gobernantes, ¿sí? De los diferentes gobernantes o la misma población del sector, ¿cierto? Ya sabemos que acá estamos en un proceso de corrupción en toda Colombia, que cualquier peso que llega se lo roban, parecen chulos, se lo roban y pues ni un peso para la persona más pobre que habita en el sector, ¿sí? Pero eso es básicamente, ilegalmente, pues sí hay retribución económica, pero para la persona que aprovecha esa plata, que vende ese oro, que la aprovecha. Mientras que legalmente hablando, de esa extracción de cal, de esa extracción de oro, ¿cierto? Tienen que haber ciertas regalías de las empresas extractoras hacia el territorio, hacia la población de la cual se está beneficiando esta empresa, porque pues es un recurso que nos están sacando, nos están dañando el medio ambiente y demás, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando hablamos de, ya un momento, Angie, ya te doy la palabra, cuando hablamos de, me fue la paloma,
Desarrollo de la economía nacional o regional, les menciono acá, ¿cierto? Entonces, en ese caso, regionalmente se está beneficiando esa población económicamente a partir de la extracción de un recurso natural. Puede ser de tipo renovable o de tipo no renovable. El oro no es renovable, mientras que la cal, bueno, si hablamos de que se produce en plantas, la cal sí sería un recurso renovable. Creo que alguien tenía la mano levantada. ¿Quién era? Yo, profe. A ver, dime, Angie. Profe, en el Valle del Cauca, Sí. a ver, hay un pueblito que se llama el Río Negro y queda en unas montañitas Ujú. y allá hay minas, pero esas minas son deshabitadas y antes las personas lo hacían por trabajo y sacaban de allá. De vez en cuando sacaban oro, sacaban esmeralda, pero las personas era para ellos mismos y creo que el alcalde tenía conocimiento de eso, pero él dejaba que las personas fueran allá y cogieran lo que querían si encontraban. Claro, pues es que en ese caso es preferible, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Vienen empresas multinacionales muy grandes que están pichas en plata, vienen, nos extraen los recursos naturales, ¿cierto? Y van y los venden mucho más caros, ganan un platal inmenso, ¿cierto? Y acá dejan unas chichiguas. Lo que dejan es muy poco para todo lo que ganaron esas empresas, ¿sí? Entonces, pues en ese orden de ideas, pues preferible que la misma gente pues extraiga, ¿cierto? Y que esa plata quede para la misma gente de la comunidad. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que como es una extracción ilegal, no hay alguien, un ente regulador que esté mirando, bueno, oiga, usted cómo está extrayendo esto, vea, está usando plomo, está usando titanio, está contaminando aguas, está contaminando el suelo, está sacando mucho árbol, está deforestando, ¿sí? Entonces acá pues se entra como en un juego en el cual pues se extrae cierto recurso, se extrae cierto material, se gana dinero, ¿cierto? Pero no se está viendo en cómo se está cuidando el medio ambiente a partir de esta extracción, podríamos decirla artesanal, ¿sí? No tecnificada, sino artesanal, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que el Ministerio de Medio Ambiente, cuando pues se sabe que hay cierta empresa, cierta entidad que está extrayendo cierto recurso, pues debe evaluar todos esos alcances económicos de la extracción de cierto producto, ¿cierto? Entonces, lo que les dije, la extracción de cal, pues genera ganancias para las personas, tanto para la empresa como para el trabajador, como para el, no sé, el transportador, ¿cierto? Entonces genera ganancias la extracción de cierto recurso, ¿cierto? Y pues si son buenas ganancias, pues se promueve la extracción de cierto recurso natural, ¿cierto? Pero aquí ya entra la problemática de que si es una extracción intensiva, invasiva hacia los ecosistemas, pues se entra a degradar los mismos, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más les decía acá? Impacto sobre el desarrollo de la economía. Ah, bueno, esto pues va a impactar la extracción de cierto recurso, va a impactar de una manera positiva el desarrollo de la economía nacional o regional, ¿cierto? Acá ustedes, acá en el Valle de Sibundoy no solamente se extrae cal, no solamente se extrae oro, se extrae mucho producto maderable, hay mucha producción agrícola, mucha producción ganadera, ¿cierto? Entonces, en este caso, a partir de la economía del Valle de Sibundoy se basa en producción agrícola y ganadera, ¿cierto? Y en este caso, esa economía, si el Valle de Sibundoy se mueve económicamente a partir de estos sectores económicos. Entonces, entendiendo acá que el uso del suelo es fundamental, ¿cierto? Se está utilizando ese recurso suelo para desarrollar económicamente el Valle de Sibundoy, ¿cierto? Su costo en los proyectos de mediana y grande infraestructuras y el costo económico del deterioro y la conservación del medio ambiente. También es importante tener en cuenta esto, ¿cierto? El aprovechar cierto recurso natural, pues va de manera intensiva, como les digo yo, pues va a ocasionar que se deteriore el medio ambiente, se deterioren esos ecosistemas de los cuales se está aprovechando cierto bien o servicio.
Y pues por lo tanto se debe tener en cuenta que a esos ecosistemas se les debe hacer conservación o en el peor de los casos restauración, ¿sí? Y pues esos procesos de conservación y restauración van a implicar un gasto económico, que pues en eso acá casi que poco o nada se invierte en procesos de conservación y restauración de ecosistemas, ¿sí? Y pues se debe entender ese valor de los recursos naturales, qué tantas ganancias nos están dejando, cómo nos están beneficiando, si ese recurso natural que se está extrayendo nos está haciendo falta acá, o si esa extracción está dañando los ecosistemas y nos está dañando nuestra salud. Entonces entran en juego un montón de cosas a partir del aprovechamiento económico de cierto ecosistema o de cierto recurso, que pues se debe tener muy en cuenta para darle un aprovechamiento sostenible. Ya hemos hablado varias veces de aprovechamiento sostenible y lo que estas palabras implican. Bueno, como octava función del Ministerio del Medio Ambiente, permítanme un momentico, yo reviso acá que están que escriben. No, pensarán ustedes. Pues se debe realizar investigaciones y pues análisis y estudios de tipo económico y de tipo fiscales, ¿sí? En relación con todos esos presupuestos de cierto territorio o de la nación, ¿cierto? Y en cuanto a los recursos financieros de la gestión del sector ambiental, ¿sí? Entonces, en ese caso, estamos lo mismo, volvemos a lo mismo, estamos extrayendo cierto recurso, estamos obteniendo cierto recurso y estamos teniendo ciertas ganancias económicas, ¿cierto? A partir de estas ganancias económicas se debe entender cómo se está dando esta fluctuación de demanda de recurso natural y de ganancias económicas, ¿cierto? Y se deben realizar un análisis económico y fiscal de esto, ¿sí? Esto pues para entender cómo se está manejando presupuestalmente la nación, ¿cierto? Y cómo se está manejando todos estos recursos ambientales que se están utilizando, ¿cierto? En este caso se deben manejar, en cuanto a la extracción de recursos naturales, se deben manejar ciertos impuestos, ciertas tasas, algunas contribuciones, algunos derechos y algunas multas e incentivos que estén relacionados con el mal uso del medio ambiente, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque entonces la gente ve que está ganando mucha plata a partir de la extracción de cierto recurso, ¿cierto? Y extraer este recurso lo que va a generar es que la gente se emocione, empiece a sacar como loca, nos gusta la plata a corto plazo, mucha plata a corto plazo, ¿cierto? Somos cortoplacistas y no pensamos en cuidar el medio ambiente. Ya después de 5 o 10 años de utilizar ese pedazo, ya dejó de producir, no vamos a ganar la misma plata que ganábamos en un inicio, ¿sí? Entonces, como la gente no es mesurada y las empresas empiezan a extraer y a extraer como locas ciertos recursos, entonces lo que se ha implementado o lo que debe hacer el Ministerio de Medio Ambiente es decir, vea, usted está extrayendo este recurso, ya degradó este ecosistema a tal punto que no se puede regenerar, tiene que pagarnos una multa, ¿sí? Y esa multa pues está relacionada con el grado de degradación de ese ecosistema, ¿cierto? Para que, digamos, por lo menos se pueda invertir parte de esa plata en la recuperación, en el gestionamiento de ese ecosistema o por lo menos de su protección, ¿sí? Entonces, en ese caso, esas investigaciones y esos análisis deben estar muy relacionados en cómo se están utilizando los ecosistemas, ¿sí? Además, del Ministerio del Medio Ambiente debe fijar un monto tarifario en el cual se defina por el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. Es decir, las empresas no solamente van a venir a extraer ciertos recursos, sino que están en el deber y la obligación de pagarle al Estado, al territorio, a la comunidad donde se está gestionando ciertos recursos, ¿cierto? Está en el deber de pagar ciertos impuestos porque está extrayendo ciertos materiales que está aprovechando para beneficiarse, ¿cierto? Entonces, en ese caso, eso es como se está beneficiando también, pues, otros
o mejor dicho, las personas pertenecientes a cierto territorio deben también verse beneficiadas, ¿cierto? Y por lo tanto, pues deben pagar estos impuestos. Yo creo que ustedes han escuchado que, no sé, vienen empresas mineras o extraer cierta cosa, y pues estas empresas deben pagar ciertos impuestos de tal manera que pues también retribuyan a la comunidad las ganancias económicas que están obteniendo, ¿cierto? Y esto pues está contemplado bajo la ley, eso ya hay una gran cantidad de leyes que dicen que las empresas, eso está dentro de la ANLA, ¿cierto? La ANLA, bueno, es la que otorga licencias ambientales, pero cuando no se cumplen estas licencias ambientales, la ANLA está en la capacidad de decirle a esta empresa, oiga, usted no está cumpliendo con esto, tiene que pagarnos, tiene que devolvernos ese daño ambiental que está haciendo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, eso es lo que se debe hacer desde una de las funciones del Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Como novena función del Ministerio de Medio Ambiente, pues va a ser que este ministerio debe dirigir y coordinar el proceso de planificación, ¿sí? La ejecución de las actividades en materia ambiental de las entidades integrantes del SINA. Volvemos a hablar del SINA. ¿Sí? ¿Qué es el SINA? Sistema Nacional Ambiental. El SINA es el Sistema Nacional Ambiental, que pues entonces en este caso el Ministerio del Medio Ambiente va a ser el que va a planificar, va a organizar armónicamente todas las actividades que se realizan ambientalmente hablando por parte de todas esas entidades integrantes del SINA. Por eso, en una parte de ese parcial y acá en una parte de estas diapositivas, yo les decía o se les mencionaba que el SINA no es el encargado de organizar estas instituciones, el SINA únicamente las acoge, ¿cierto? Pero el que es el encargado de organizar estas instituciones o estas entidades va a ser el Ministerio del Medio Ambiente. Lo que hace el Ministerio del Medio Ambiente es dirigirlas, decirles qué deben hacer, cómo lo deben hacer, de acuerdo a la ley ambiental vigente, ¿sí? Debe coordinar esos procesos de planificación, de qué proyectos se están haciendo en la actualidad, qué se debe hacer, ¿cierto? Y coordinar de una manera armónica y, digamos, entendible, organizada, todas estas entidades, porque entonces si todas las entidades se van, no sé, a recuperar mares, entonces, o ecosistemas acuáticos, se quedan abandonados los ecosistemas terrestres y viceversa, o dependiendo de cada una de las funciones que se deban hacer, ¿cierto? Menos mal, ya cada una de estas entidades, pues, tiene definido qué debe hacer, o por lo menos estas 5 instituciones primordiales del SINA, ¿cierto? Pues saben qué es lo que deben hacer y para dónde van y por qué hacerlo, ¿cierto? Pero aún así, el Ministerio de Medio Ambiente debe organizarlas y procurar que no hayan altercados, por decirlo así, entre instituciones pertenecientes al SINA, ¿sí? También debe dirimir o eliminar o acabar con ciertas discrepancias o discusiones, ¿sí? Que se ocasionen por el ejercicio de ciertas funciones y pues o las funciones del mismo ambiente y del mismo Ministerio del Medio Ambiente y de las mismas entidades pertenecientes al SINA, ¿sí? De sus funciones y establecer ciertos criterios o adoptar algunas decisiones cuando surjan conflictos entre estas entidades, ¿sí? En cuanto a la aplicación de normas o las políticas relacionadas con el uso y el manejo o aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del ambiente, ¿sí? Es decir, está en todo el derecho y toda la obligación el Ministerio del Medio Ambiente de mediar problemáticas que se den entre las mismas entidades pertenecientes al SINA o tal vez entre entidades pertenecientes al SINA y entidades no pertenecientes al SINA que entren en conflicto por el uso y el aprovechamiento de cierto territorio, ¿cierto? Y en este caso,
debe establecer ciertas normas, ciertas leyes, ciertas políticas que estén relacionadas con ese uso y manejo de esos recursos naturales, de tal manera que se tome un punto medio, ¿cierto?, en el cual todos los organismos participantes o que estén dentro del conflicto aprovechen, hagan su actividad que necesitan hacer, ¿cierto?, pero pues que todos queden contentos, por decirlo así. Lo que hace una mamá cuando se están peleando los hijos, ¿cierto? Entonces los separa, los regaña, les mete 3 correazos y los manda a dormir, ¿cierto? Básicamente. O los pone en un punto medio y les dice, bueno, ¿qué es lo que pasó? Es que este me pegó, el de este otro. Si no se callan, si no se dejan de pegar, les meto un chancletazo, les dice la mamá, ¿cierto? Entonces, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente lo que hace es mediar entre estas organizaciones o entidades estos conflictos. En general, lo que hace es poner ciertas normas y ciertas políticas, y pues si no, que se deban cumplir entre cada una de las entidades, y si no se cumplen, pues lo que hace es poner impuestos o poner ciertos castigos para que se vea un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y renovables del medio ambiente, ¿sí? Hasta el momento, ¿alguna duda, inquietud o pregunta? Ya se me está, bueno, que ya se me está cansando la voz. Y bueno, continuemos. Como décima función del Ministerio del Medio Ambiente, debe hacer inspección, ¿cierto? Debe estar vigilando cada una de las corporaciones autónomas regionales. ¿Para qué habíamos dicho que sirve una corporación autónoma regional? ¿O para qué funciona? ¿De qué se encarga? Chicos, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función de las corporaciones autónomas regionales? Así sea, búsquenlo en internet. ¿Tiene que ver con lo del desarrollo sostenible, profe? Sí, señor, pero ¿qué hace una corporación autónoma regional? ¿O qué hace Corpo Amazonía acá? Vigila lo de las plantas, los animales, los derechos de las plantas. Bueno, más que desarrolla un poquito más la idea. No alcancé a ver quién eras tampoco. O sea, que como que vigila que se haga un buen uso de los recursos naturales. Sí, señor. De cierta región, ¿sí? Entonces, en ese caso, podríamos decir, bueno, no sé si esté mal, pero podríamos decir que la Corporación Autónoma Regional es un ministerio de ambiente chiquito, ¿sí? Y que actúa dentro de cierta región. Acá tenemos Corpo Amazonía, que actúa dentro de la región amazónica. Tenemos Corpo Orinoquía, que trabaja en la región Orinoquía. Tenemos Cor Caribe, si no estoy mal, que trabaja para la región Caribe. Tenemos, bueno, un montón de corporaciones que pues se encargan de vigilar en materia ambiental, cómo está cierta región, cómo se están utilizando ciertos recursos, también cómo se están, chicos, si van a participar, prendan el micrófono. A ver, acá decía. Profe, Ajá. algunas corporaciones no tan solo ayudan con el medio ambiente, sino que algunas también les ayudan a las personas. Por ejemplo, vi un video en el que una corporación ayudaba al medio ambiente como también ayudaba a una comunidad indígena. Se ¿Y cómo ayudaban la entre ellos ayudaba? más que todo. ¿Y cómo la ayudaba? La Corpo Amazonía le ayudaba en todo eso para que las personas tengan buena calidad de vida, así como la comunidad le ayudaba para la investigación de las, ¿cómo se dice? De todo eso. Era como más o menos metido bien bien montañoso, bien metida era esa comunidad y ellos allá entraban para ayudarle. Entre ellos se ayudaban, ¿sí me entiende, profe?
Entonces, la comunidad indígena le ayudaba a las investigaciones de la corporación y así como ellos le ayudaban para que tengan una buena calidad de vida. ¿Qué corporación era? Profe, la verdad no me acuerdo, es que me vi ese video hace una semana más, creo. Vale, pero no era Corpo Amazonía. No, profe, era no era, pero algo así. Era espérame, me acuerdo, profe. Creo que era en el Pacífico, creo que era, profe. Vale. Sí, efectivamente, las corporaciones autónomas regionales están en la obligación de ayudar a la población en materia ambiental, ¿sí? Ayudarla, darle a entender cómo es que funciona el medio ambiente, cómo es que se coordina, cómo es que se coordina, no, qué beneficios nos aporta, ¿cierto? Porque desde el entendimiento de algo, nosotros podemos empezar a cuidarlo, ¿cierto? Ustedes pueden ver a la mamá con una mata por ahí, pero ni balas le paran a la mata. Pero si algún día ustedes se ponen a sembrarla, a echarle agüita, a detallar las flores, le empiezan a coger cierto cariño y a cuidarla, ¿cierto? Entonces es lo mismo, cuando uno entiende el manejo de un ecosistema, el manejo no, los beneficios, cómo funciona un ecosistema y qué es lo que nos aporta a nosotros, empezamos a cuidarlo. Y sí, las corporaciones autónomas regionales están en el deber de cuidar, de velar por el medio ambiente de cierta región, de relacionarse con las comunidades humanas o con las poblaciones humanas, de enseñarles, dar capacitación, apoyarlas y darles a entender cómo va a ser cómo se puede realizar el mejor uso de cierto ecosistema, ¿sí? Entonces, en ese caso, el Ministerio de Medio Ambiente debe estar vigilando cada una de esas corporaciones si está realizando sus deberes, si está haciéndolo bien, si está trabajando bien, aunque pues al parecer para acá, para Segundo, hay como que ni fu ni fa, ¿no? Acá les pongo y ejercer discrecional y selectivamente cuando las circunstancias lo ameriten sobre los asuntos asignados a estas corporaciones, la evaluación y control preventivo actual o posterior de los efectos del deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como la exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales. Entonces, sí, debe el Ministerio de Medio Ambiente pues estarle haciendo como constantemente diciendo, bueno, ustedes qué están haciendo, cómo están realizando ese control preventivo de los daños ambientales, cómo están enseñando a la gente, qué están haciendo para prevenir el daño ambiental de cierto ecosistema, qué actividades están haciendo, ¿cierto? ¿Qué proyectos? ¿Cómo están explorando el ambiente, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo con este medio ambiente? ¿Quiénes lo están explotando? ¿Para qué lo están explotando? Las vías de transporte, cómo están funcionando, qué factores están degradando, ¿cierto? Entonces el Ministerio de Medio Ambiente constantemente está haciendo vigilancia a las corporaciones autónomas regionales, pues para ayudarles o para ver si están realizando sus actividades que deben realizar, que están para ellos, que están estas corporaciones autónomas regionales, ¿sí? Y no renovables, el ordenar al organismo nacional competente para la expedición de licencias ambientales. También debe estar muy pendiente de cómo se están manejando estas licencias ambientales, ¿cierto? Y además está en el deber de ejercer la suspensión de los trabajos o las actividades cuando pues sea necesario. Es decir, cuando se vea que hay una actividad que está degradando mucho el ecosistema, que está afectando la salud de los seres humanos, que está dañando su bienestar, sus actividades diarias para sobrevivir, por decirlo así, pues está en el deber de decir, vea, usted pare, esto no está bien hecho, está afectando el ecosistema, está afectando a las poblaciones humanas, etcétera, etcétera, ¿cierto?